buenos días, amigos oyentes. Qué alegría saludarlos en esta mañana. Hoy lunes, inicio de Semana Santa. Qué alegría venir a compartir con ustedes hoy el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas. Hoy tenemos en este capítulo esa enseñanza a orar de Jesús, esa oración que todos nos sabemos que nos ha dejado nuestro Señor. Hoy vamos a ver algo muy importante para nuestras vidas, que es orar de una forma sencilla, agradecer, saber pedir, sobre todo saber soltar y entregar y poderle hacer mucho caso a la enseñanza de nuestro Señor. Pidamos pues el Espíritu Santo que venga a nuestras vidas y dispongámonos para que sea Él quien en ese momento nos abra el corazón para recibir esta revelación. Padre, gracias te damos, Señor, por esta semana. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por el crecimiento que está teniendo este programa. Gracias te doy porque cada vez somos más los que nos estamos acercando a conocer tu palabra, Señor, a través de los evangelios. Hoy yo te quiero pedir, Señor, que traigas esa revelación de encontrarnos contigo, Señor, de abrir nuestros corazones, de estar dispuestos, de poder ser humildes, sencillos, tranquilos, Señor, de reconocernos y sabernos necesitados de ti, Señor, para nuestras vidas. Permítenos, Señor, soltar el orgullo, que este tiempo de Semana Santa, Señor, donde recordamos tu pasión, Señor, sea para nosotros un tiempo donde el Espíritu Santo nos muestre realmente lo que pasó, Señor, en ese momento en tu vida, para tú poder darnos a nosotros esta vida eterna, Señor. Muéstranos, Espíritu Santo, quién es la persona de Jesús, qué hizo Jesús por nosotros, qué tan grande es ese acto de salvación que Él ha hecho por nosotros. Trae esa revelación, así como muchas veces lo has hecho, Señor, a tantas personas. A mí también me las has regalado, Señor, esas visiones del momento de la crucifixión, donde realmente vemos cómo nuestro pecado es descargado sobre Él, cómo nuestras faltas, cómo nuestro rencor, cómo nuestro odio, cómo la manera en que ofendemos a los hermanos, Señor, es descargada sobre Jesús. Yo te quiero pedir, Espíritu Santo de Dios, que a medida que vamos leyendo, Señor, estas palabras, que vamos conociendo de los evangelios, que nos vamos acercando a ti, Señor, cada día seamos más abiertos a la espiritualidad, que podamos comprender realmente qué significa esa muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Abre pues, Espíritu Santo, nuestros oídos, nuestros ojos y nuestros corazones. Te pedimos que traiga revelación a nuestros corazones, que nos muestre, Señor, qué nos quieres decir hoy en este capítulo. Así pues, esto lo hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus seguidores le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus seguidores. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan así: Padre, que siempre se dé honor a tu santo nombre. Venga a tu reino. Danos hoy los alimentos que necesitamos cada día. Y perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a los que nos han hecho el mal. No nos dejes caer en la tentación. Entonces Jesús les dijo: Supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a su casa a la medianoche a decirles: Préstame 3 panes. Es que un amigo mío que está de viaje ha venido a visitarme y no tengo nada para darle de comer. Tu amigo responde desde adentro de la casa:
no me molestes, la puerta ya está cerrada. Mis niños y yo ya estamos en la cama y no me puedo levantar a darte nada. Les digo que tal vez no se levante a darte nada por amistad, pero tu insistencia lo hará darte todo lo que necesites. Entonces yo les digo, no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abrirá. Si un hijo suyo les pide un pescado, les dará una serpiente en lugar del pescado, o si les pide un huevo, le darán un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben cómo darle cosas buenas a sus hijos, imagínense en cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles el Espíritu Santo a aquellos que le piden. Jesús estaba expulsando un demonio mudo de un hombre que no podía hablar. Tan pronto como el demonio salió, el hombre empezó a hablar y la multitud se asombró. Pero algunos de ellos dijeron, Él expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, el jefe de los demonios. Como otros querían ponerlo a prueba, le pidieron que hiciera un milagro como señal de Dios. Él sabía lo que ellos estaban pidiendo y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo será destruido, y toda familia dividida contra sí misma se acabará. Si Satanás se divide contra sí mismo, entonces, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Les digo esto porque ustedes dicen que expulso demonios en el poder de Belcebú. Pero si es verdad que yo expulso demonios por el poder de Belcebú, ¿con qué poder expulsa su gente los demonios? Su propia gente demostrará a ustedes que están equivocados. Pero si yo expulso demonios por el poder de Dios, entonces está claro que el reino de Dios ya está llegando a ustedes. Cuando un guerrero poderoso protege su palacio con todo su armamento, todo lo que le pertenece está seguro. Pero si alguien más poderoso que él lo ataca y lo vence, éste toma posesión del armamento en que el otro confía y reparte el botín. El que no está conmigo está en mi contra, y el que no me ayuda a recoger la cosecha la desparrama. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, pasa por lugares secos, buscando dónde quedarse a descansar, pero no encuentra nada. Entonces el espíritu dice, voy a volver a la casa de donde salí. Al llegar se da cuenta de que está limpia y ordenada. Entonces va y trae otros 7 espíritus peores que él y se van a vivir allí. Al final, esa persona quedará peor de lo que estaba antes. Mientras decía esto, una mujer de la multitud gritó, qué afortunada fue la mujer que te dio a luz y te alimentó. Pero Jesús le dijo, más bien, qué afortunados son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Al reunirse la multitud, Jesús dijo, la generación actual es mala, busca una señal milagrosa, pero no se le va a dar ninguna señal, solamente la que se le dio a Jonás, quien fue una señal para los de Nínive. De la misma manera, el Hijo del Hombre será una señal para la gente de estos tiempos. El día del juicio, la reina del sur se levantará y condenará a los hombres de esta generación, pues ella vino desde muy lejos para emprender la sabiduría de Salomón. Y yo les digo que aquí no hay nadie más grande que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos cambiaron su vida cuando oyeron el mensaje de Jonás. Y yo les digo que aquí hay alguien más grande que Jonás. Nadie enciende una lámpara para esconderla o para ponerla debajo de un cesto. Por el contrario,
La pone sobre el candelero para los que entren tengan luz. La lámpara del cuerpo son los ojos. Si miras a otro con ganas de ayudarles, todo el cuerpo está lleno de luz. Pero si con los ojos los miras con envidia, todo el cuerpo está lleno de oscuridad. Por lo tanto, cuídate de que la luz que está en ti no sea oscuridad. Si tu cuerpo está lleno de luz, no hay oscuridad en él. Será iluminado completamente. Será como una lámpara que te alumbra con su luz. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le pidió que comieran juntos. Así que Jesús entró y tomó lugar en la mesa, pero no se lavó las manos antes de comer, y eso sorprendió al fariseo. Entonces el Señor Jesús le dijo: Su idea de limpieza, fariseos, es como limpiar vasos o platos solo por fuera. Por dentro siguen llenos de deseos de robar y dañar a los demás. Insensatos. ¿No hizo Dios tanto lo de adentro como lo de afuera? Mejor pongan atención a lo de adentro. Ayuden a los pobres y entonces todo quedará limpio en ustedes. Pobres de ustedes, fariseos. Ustedes dan a Dios la 10ª parte de todo lo que tienen, de la ruda y de todas las demás plantas de su jardín, pero no tratan a la gente con justicia y no aman a Dios. Más bien hagan eso, sin olvidarse de hacer lo otro. Pobres de ustedes, fariseos, porque les gusta tener lugares de honor en las sinagogas y que se les salude con respeto en las plazas. Pobres de ustedes, porque son como tumbas sin lápida que contaminan a la gente que sin darse cuenta camina sobre ellas. Uno de los expertos de la ley respondió: Maestro, al decir esto nos insultas también a nosotros. Pero Jesús dijo: Pobres de ustedes también, expertos de la ley, porque cargan a la gente con reglas más difíciles de lo que ellos pueden cumplir, y ustedes ni siquiera mueven un dedo para mitigar la carga. Pobres de ustedes, porque edifican los sepulcros de los profetas, pero fueron sus antepasados quienes los mataron. Así demuestran que ustedes están de acuerdo con lo que sus antepasados hicieron, porque ellos los mataron y ustedes construyen sus tumbas. Por esta razón, Dios en su sabiduría dijo: Les enviaré profetas y apóstoles, y a algunos los matarán, y a otros los perseguirán. Entonces ustedes, los de esta generación, pagarán por la sangre de todos los profetas que han sido derramadas desde el principio del mundo, desde el asesinato de Abel hasta el asesinato de Zacarías. Zacarías fue asesinado entre el altar y el templo. Sí, yo les digo, ustedes los de estos tiempos pagarán por ello. Pobres de ustedes, expertos de la ley, porque se apropiaron de la llave del conocimiento cerca de Dios. Ustedes mismos no entraron ni tampoco dejaron entrar a los que estaban tratando de hacerlo. Cuando Jesús salía, los maestros de la ley y los fariseos empezaron a importunarlo y a hacerle preguntas sobre muchos temas. Trataban de atrapar a Jesús diciendo algo malo. Muy bien, amigos oyentes, un capítulo bastante exhortante, un capítulo en el que el Señor nos habla de una forma contundente, una forma en que el Señor nos, digamos que nos regaña un poquito, ¿cierto? Pero empecemos con esto muy importante. Eh, Nuevamente, acá tenemos otra representación de nuestro Señor orando. Como lo hemos venido hablando, este es el Evangelio donde Jesús nos enseña a orar. Siempre para tomar decisiones y prácticamente como lo dice el apóstol Pablo, oren sin cesar. Y acá Jesús nos lo confirma. Siempre que lo estaban buscando, Él estaba orando.
Entonces es un llamado para nosotros para mantener nuestra vida de oración, de comunicación con Dios, con el Señor. Y en el Padre Nuestro, en este Evangelio solo tiene 5 peticiones, en el de San Mateo creo que es el que tiene 7, ya lo veremos cuando lleguemos allá, pero, pero es muy bonito porque es una oración sencilla y no sé si ustedes lo han notado, yo lo aprendí, pues lo primero que me mandaron a hacer cuando empecé a caminar en estos caminos de Dios, valga la redundancia, fue leer el Evangelio de San Lucas, pues por eso hemos empezado con este. Y digamos que cuando yo tuve esta revelación de que empezamos con el Padre, ¿cierto? Por eso ustedes ven que todas las oraciones yo las empiezo Padre, porque esto me lo enseñó la palabra de Dios. Este Evangelio me enseñó a empezar a orar siempre así. Entonces, siempre dar esos agradecimientos al Padre, siempre darle las gracias al Padre, estar como sintonizado con Él. Y acá el Señor nos da algo muy bonito y es la insistencia en la oración. No nos cansemos de pedir, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de buscar. Acá es muy importante, amigos oyentes, y es saber por qué estamos orando, ¿cierto? En las cartas del apóstol Pablo y en los Hechos de los Apóstoles vamos a ver la importancia de orar con el Espíritu Santo, que finalmente es quien nos enseña a orar. Normalmente nosotros cuando no llevamos una vida espiritual tenemos oraciones, digamos que son un poco banales, donde nos preocupamos por nuestros aspectos externos y la enseñanza de Jesús es a orar por lo interno, ¿cierto? Por el corazón, por nuestras necesidades especiales, por nuestra sanidad, por estar bien anímicamente, por estar sanos. Esa es como la oración más profunda, que nuestra sanidad se haga una realidad y ser insistente, ¿cierto? Acá hay algo muy bonito y es que pues el Señor nos llama malos, ustedes que son malos, entonces también a tener una revelación. Muchas veces nosotros creemos que somos personas muy buenas, que hacemos mucho el bien, digamos que somos trabajadores, que no robamos, que no matamos, que no decimos mentiras, que somos dadivosos, que damos ofrendas, pero cuánto orgullo, cuánta soberbia tenemos en el corazón, cuánta hipocresía. Y finalmente, sepámonos que somos malos. Nadie tiene el derecho, si no es que yo soy una persona muy buena, para poder juzgar a los otros. Todos somos malos, tengamos eso en claro. Pues miren que Jesús nos llama, si ustedes que son malos, nos da esos ejemplos que le dan cosas buenas a los hijos, pues el Padre nos dará el Espíritu Santo. Acá hay algo muy importante y es cuando nos sabemos malos, nos sabemos necesitados para volvernos buenos y seguir ese ejemplo de Jesús. Y que nos va a llevar a eso es el Espíritu Santo. Entonces acá nos trae el Evangelio en este capítulo 11 la primera revelación del Espíritu Santo para nosotros, de ese Dios Espíritu entrando en nosotros. Entonces, amigos oyentes, la invitación es a pedir sin cesar el Espíritu Santo para que nos enseñe a orar, para que nuestra vida tome sentido, digamos, de una forma espiritual. Acá, nuevamente, el Señor se vuelve muy claro con los demonios. El mundo espiritual es muy real, el mundo espiritual existe. ¿Y qué tantos demonios tienen las personas? ¿Qué tantos demonios tenemos nosotros? El demonio no lo tenemos que tomar de una forma real, el demonio existe, el demonio es de verdad, no es figurativo. Muchos sacerdotes, muchos pastores, muchos predicadores dicen que es que los malos somos nosotros, que el demonio es uno, que hace cosas malas, pero nosotros vivimos en un mundo caído y el demonio es real. Entonces, acá hay algo muy importante, es sumamente importante. Muchas veces nos quejamos de que podemos estar contaminados, de que el espíritu nos está molestando, de que hay ruidos, de que hay sensaciones malucas en nuestras casas, de que hay malos olores, de que nos están espantando. Y
ese fragmento del regreso del espíritu maligno, que es tan claro que el Señor nos lo muestra ahí. Es decir, que cuando nos vamos a acercar al poder de Dios, cuando nos vamos a acercar a Jesús, cuando vamos a empezar a orar, todo lo malo sale de nuestras vidas. Él nos lo cuenta ahí. En el Evangelio nos dice que el reino de Dios ya ha llegado a nosotros. Cuando el reino de Dios llega a nosotros, el reino del mal tiene que salir. Pero debemos ser muy cautos de seguir en el reino de Dios, porque cuando digamos que somos limpiados por el Señor y nos relajamos otra vez y volvemos a nuestra vida de pecado, a nuestra vida normal, miren que el espíritu inmundo va a volver con 7 más y se va a volver peor nuestra situación. Entonces el acercarnos a Dios tiene que ser de una forma contundente, de una forma real. La oración de nosotros tiene que ser poderosa, tiene que ser continua, porque si no seguimos a merced de los espíritus malignos. O sea, es nuestra propia decisión el mantenernos puros, limpios. Y nos lo reconfirma con esto. Más bien afortunados son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Cuando nosotros empezamos a caminar en esa obediencia de la palabra de Dios, empezamos a caminar en esa certeza de una vida espiritual, en esa pureza, tratando de resistir al pecado, tratando de limpiarnos, de mantenernos bien, el Señor va a hacer una obra grandiosa en nuestras vidas. Eso se los garantizo. Acá hay algo que, pues, para mí es muy impresionante y yo lo cuento mucho en mi testimonio. A mí una de las cosas que más me enganchó de meterme pues, a aprender del Señor, a buscar de Dios y poder empezar a vivir esas experiencias, era el brillo de los ojos de las demás personas que hablaban de Dios. Yo lo dije mucho en mi testimonio, pues lo digo mucho en mi testimonio y es que por muchas cosas que yo intentara, mis ojos no brillaban de una forma, pues, bastante, eran más bien opacos y tristes. Y ahora todo eso cambió. Miren que el Señor nos manda a ser esa luz del mundo, el Señor nos enciende a brillar, nos manda nuevamente a compartir su evangelio, pero sobre todo a dejarnos transformar por Él, por el que es esa luz, por el que es ese poder y estar llenos de su espíritu siempre para poder convivir con los demás y poderlos impactar. Porque finalmente nosotros, los creyentes, los que caminamos como discípulos de Jesús, la vida es nuestra distinta. Y acá hay algo que, pues este capítulo lo cierra San Lucas de una forma impresionante, pues digamos que el Señor, esta recopilación de esa crítica a los líderes religiosos, y esto lo vemos impresionante en el día a día. Y voy a hacer un hincapié antes de meterme a hablar de esto, y es nuestros ojos siempre deben estar puestos en el Señor. Nosotros no podemos seguir personas, debemos seguir siempre a Jesús, al Espíritu Santo, al Padre. Y de esta forma vamos a empezar a acercarnos a las comunidades, pero nuestra primera fuente siempre tiene que ser la Escritura. Nosotros con un conocimiento bíblico básico podemos empezar a discernir o a entender lo que nos mandan en ciertos grupos. Y pues yo creo que Dios, el Señor, nos manda acá algo muy, muy, muy impresionante, pues digamos a los que, y me voy a meter en esa colada, a los que nos ponemos a enseñar a los demás. Y dice, pobres de ustedes también, expertos de la ley, porque cargan a la gente con reglas más difíciles de los que ellos pueden cumplir, y ustedes ni siquiera mueven un dedo para mitigar la carga. Esta es una palabra que nos exhorta demasiado, nos exhorta demasiado. Nosotros no somos quienes para hacerle cumplir la ley a nadie. Hay unos grupos que manejan unas reglas demasiado altas, demasiado exigentes, que frustran nuestra fe. Voy a hacer una pequeña oración, pues una pequeña intervención de algo que aprendí en el monasterio y es la espiritualidad de forma ascendente. Nosotros estamos acostumbrados a la espiritualidad descendente y digamos es cuando
conocemos la ley, tenemos nuestros ojos puestos en el cielo y empezamos a descender del cielo a nuestra vida para poder llegar allá. Entonces empezamos a cumplir ciertas reglas de las cuales no tenemos ninguna revelación, sino que simplemente se nos dice que son los mandamientos. Nuestra sencillez o el Espíritu Santo nos muestra que somos personas débiles, que somos personas pecadoras por naturaleza, y realmente aprendí algo muy bonito y es vivir una espiritualidad de forma ascendente, desde mí o desde ti al cielo, y poder llegar desde tu naturaleza a ser esa persona que Dios creó. Y hay algo muy bonito, Dios te ama de una forma impresionante, Dios nos ama de una forma impresionante, y nos va a convertir en la persona que Él creó, en la persona que Él hizo, una persona sana, una persona renovada, una persona transformada, una persona sin comportamientos extraños, que cumple la ley de una forma sencilla, porque finalmente viene la revelación desde adentro. Entonces, la espiritualidad ascendente consiste en conocerme a mí mismo, cuáles son mis debilidades, por qué yo encuentro ciertos placeres en ciertos pecados, o por qué se me es difícil cumplir las leyes, dónde hay puertas abiertas, dónde hay heridas en mi corazón, dónde, dónde he fallado, dónde he pecado, qué no he confesado, ¿sí? ¿Cuál es mi tipo de personalidad? ¿Dónde procrastino? ¿Dónde no hago las cosas que tengo que hacer? Y porque el no hacer todo eso o el encontrar todas esas heridas me va a llevar a detonar los pecados. Cuando yo empiezo a encontrar en mi ser lo que hay dentro de mí, yo puedo empezar a entregárselo al Espíritu Santo y empezar a pedir esa sanidad de parte de Dios. Finalmente, lo hemos hablado mucho también, y es el Espíritu Santo nos va a llevar a hablar con personas, a hacer ciertos actos, a renunciar a ciertas cosas. Él nos va a mostrar el camino muy fácil de seguir. Y nosotros, si somos cautos y obedecemos eso, podemos ir sanando nuestras vidas y no nos podemos cargar con cumplir las normas de una forma exagerada, porque nos vamos a frustrar en el camino de fe, y esa no es la intención. Es con el amor de Dios ir educándonos, ir sanándonos, ir renovándonos e ir dejando comportamientos pecaminosos o errados que tenemos en nuestra vida. Y es muy bonito porque de esa forma nosotros podemos enseñar con el ejemplo, podemos reconocer nuestros pecados ante los demás, podemos reconocer nuestras batallas ante los demás, podemos pedir ayuda a nuestra comunidad para que oren con nosotros por nuestras fallas, por nuestras debilidades, por nuestros pecados, y nuestra fe no se va a frustrar, porque es una fe que, como hemos pedido con fuerza al Espíritu Santo, se nos va a llevar más sencillo a escuchar esa palabra de Dios, a poderla cumplir. Y finalmente, poder entender a los demás y así no cargar con la sangre de nadie. Y podamos ser esas lámparas que el Señor nos está mandando a hacer. De verdad, amigos oyentes, que los invito, y no es lo que les digo, no es un mensaje de una espiritualidad fácil. A veces es más difícil porque nos vamos a encontrar con dolores muy profundos que tenemos guardados en nuestro corazón desde el vientre materno. No es que yo diga, no, es que yo soy así, así me creó Dios, así me ama y así me voy a quedar. Ese no es el camino. La santidad es un camino de renuncia, de abandono, de muerte a nosotros mismos, a nuestros pecados, para que la persona de Cristo crezca en nosotros. Y ese es un camino que se va dando día a día en oración. Y cuando las luchas son muy fuertes para que el Espíritu Santo nos forme carácter en ciertos aspectos de nuestras vidas, tenemos que tener en la frente guardado esa palabra que le dijo nuestro Señor al apóstol Pablo cuando le pedía que quitara ese aguijón de su carne, y era: bástate mi gracia, Pablo, bástate mi gracia. Entonces, sabernos salvos en Cristo por su muerte y sabernos santos porque el Espíritu Santo nos está renovando es un regalo maravilloso que todos debemos tener y que debemos vivir. Cuando nosotros empezamos a vivir en esas dos realidades, el Espíritu Santo nos va a meter en unos procesos de sanación, de liberación, de limpieza, de renovación, de transformación que nosotros no nos alcanzamos a imaginar, y no los tenemos que hacer en nuestras fuerzas.
obviamente vamos a tener que ayunar, vamos a tener que renunciar a muchas cosas, pero Dios nos va a entregar esa satisfacción de saber que por su gracia, por su poder, nosotros somos libres y somos renovados y transformados. Muy bien, amigos oyentes, yo creo que el Señor nos va mostrando su amor de una forma impresionante, nos exhorta de una forma contundente y tajante, pero su palabra siempre nos da aliento, su palabra nos alimenta de una forma muy bonita. Bueno, eso es todo por hoy. Qué alegría saludarlos en este día. Nos encontramos mañana con el capítulo 12. Una feliz tarde y el Señor los bendiga en abundancia. Recuerden siempre meditar en la palabra que el Espíritu Santo les está mostrando, donde está esa pequeña revelación para ti.